Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elliot, bienvenida o bienvenido a este podcast. Y comenzamos con un nuevo episodio en una nueva semana. Espero que hayas tenido una semana muy productiva, que todo te haya salido bien. Y ya comenzamos con el tema de esta semana, que la verdad me costó un poquito decidirme porque pensaba un poco en algo que había sido clave, pero a la vez que no lo había abordado de la manera en la que me hubiera gustado en el tema anterior, en la semana pasada, que si no lo has escuchado puedes ir a escucharlo al final de este episodio. En ese episodio hablábamos de las consecuencias de la pandemia y un poco todo lo que te decía sobre empezar a actuar y empezar a hacer las cosas que habíamos dejado colgadas. Para mí, una de las razones que nos ayudaba a empezar a hacer las cosas era el miedo a tal vez arrepentirnos en el futuro de no haber hecho cosas que siempre habíamos querido, el miedo a que tal vez mañana no hubiéramos estado acá, o el miedo a perder oportunidades simplemente por no animarnos. Y el miedo es uno de los mayores enemigos, creo que de todos en algún momento, porque si me estás escuchando entre tus 18 y 25, tal vez hasta 30 años, esa es una etapa de la vida bastante complicada y está también llena de miedos. Y a veces pensamos que algo así no debería pasar, pero el miedo está en todos, está tal vez en tus padres, en tus tíos, en todos tus familiares, en aquellos amigos que alguna vez has visto que son muy seguros y que no tienen miedo de nada. El miedo está en todos, simplemente que hay personas que lo suelen manejar de una mejor manera, pero el miedo nunca se va y es el miedo el que tal vez te está privando de hacer muchas cosas que quieres hacer, de darte una oportunidad en algún trabajo, en algún proyecto. Algo que leía esta semana era que el miedo está en nuestra cabeza y también nos obliga un poco a sobrepensar las cosas o a pensar cosas que tal vez nunca van a pasar, como las consecuencias. Mucho de lo que pensamos en base al miedo de intentar algo son cosas que probablemente nunca van a pasar. Son cosas que simplemente están en nuestra cabeza y ese es nuestro mayor obstáculo generalmente, porque tal vez nada de lo que pensamos o nada de lo que creemos que va a pasar, si nos animamos, al final termina pasando y es el mayor enemigo que te está retardando y te está prohibiendo cumplir tus sueños o llegando tal vez a vivir la vida que crees que puedes vivir. Incluso te frena en descubrirte un poco más, descubrir hasta dónde puedes llegar, descubrir tal vez algunas habilidades que no creías que tenías. Así que un poco más adelante te voy a contar mi experiencia con el miedo y cómo ha ido evolucionando con los años. Pero antes, para continuar, algo importante que también quería mencionar era algo que no recuerdo bien dónde lo escuché hace algunos años. No sé si lo escuché en algún video o en alguna persona me lo dijo o tal vez por internet. El miedo es como el fuego. Cada vez que estamos en alguna situación de riesgo o en alguna situación en la que dudamos si hacer algo, el miedo se convierte en fuego y hay que saber aprovecharlo, porque así como el miedo es fuego, puede ayudarnos si aprendemos a usarlo correctamente a vencer todos los obstáculos que se nos pongan en el camino. Usar ese fuego de manera interna para confiar en nosotros y demostrarle al mundo de qué estamos hechos. Por otro lado, si no logramos controlar ese fuego, si no logramos controlar el miedo, puede terminar quemándonos y podemos terminar siendo víctimas de él, ya que el miedo nos puede consumir o podemos aprender a dominarlo y usarlo a nuestro favor. Ahora te voy a hablar un poco de mi experiencia con el miedo. Yo fui una de las personas, creo que comúnmente
sentimos miedo de intentar cosas, miedo de tal vez hasta de hablar de algún tema en específico con amigos o familia. El miedo ha estado conmigo desde que tengo memoria, la verdad. Y muchas veces después de algunos años me he terminado arrepintiendo de no haber intentado algunas cosas, de no haber dicho algunas cosas. Y ese miedo con el tiempo se fue convirtiendo en inseguridades. Ya no solo tenía miedo de decir algo o de intentar algo, sino que todo eso se fue convirtiendo en inseguridades y se fueron convirtiendo en parte de un enemigo que creaba en mi cabeza, que me cuestionaba todo el tiempo de si de verdad merezco esto, si de verdad esto es a lo que quiero llegar, si de verdad era capaz de lograrlo. Y todos esos miedos e inseguridades me terminaban frenando tal vez de tomar oportunidades o de animarme a algo que tal vez podría haber cambiado mi vida. Pero el hecho de la pandemia fue algo que cambió completamente ese miedo que tenía, ese miedo que te da y que te paraliza completamente. Yo me sentía así por mucho tiempo, pero después de la pandemia ese miedo fue evolucionando y la verdad es que si te encuentras en la misma situación es un camino muy largo, no hay resultados rápidos. El tiempo que tuve que lidiar y tratar de cambiar ese miedo, tratar de ser un poco más valiente, fueron casi 2 o 3 años en los que intentaba cambiar, intentaba que ese miedo ya no me frene, sino como te hablaba en el ejemplo anterior del fuego, intentar utilizarlo a mi favor. Después de ese proceso de 2 o 3 años en los que intentaba hacer las cosas, intentaba domar este miedo, el miedo fue cada vez más fácil de manejar, pero como te explicaba también antes, el miedo nunca se va, porque aún a día de hoy, con todas las nuevas cosas que estoy intentando, con otros proyectos y este podcast también, es un miedo que sé que está ahí, es un miedo que aún me paraliza por momentos, pero ya no como en las situaciones anteriores, que tal vez por miedo dejaba de intentar algo, por miedo a las consecuencias de lo que podía intentar, de lo que iba a decir la gente, de lo que iban a decir amigos o familiares. Ahora el miedo trato de utilizarlo como un impulso. Como te decía, el miedo nunca se va y aún ahora, antes de empezar algo, sé que el miedo está ahí, pero trato de no pensar mucho en eso y animarme a hacer cosas y a ir a lugares, a hablar con las personas, a darme esas oportunidades que por mucho tiempo me quité solo por el miedo. Y tal vez hayas oído esto de muchas personas y puede que el miedo te esté quitando oportunidades de mejorar tu vida, de ser esa persona que tú crees que puedes ser, pero que te da miedo explorar, que te da miedo que los demás conozcan. Así que si te encuentras en esa situación, te animo a empezar a tratar de dominar ese fuego, ese miedo que todos tenemos, que nunca se va, pero que podemos utilizarlo para que nos dé un impulso y que ya no nos frene para construir la vida que sabemos que merecemos. Como te decía, es un proceso largo, tal vez los resultados no se van a ver en un mes, no se van a ver en 2 meses, pero poco a poco vas a ir notando cambios, vas a ir notando que estás más abierto a nuevas formas de hacer las cosas, a nuevas formas de ver el mundo, estás abierto a cosas que te pueden servir para el futuro y también conocer personas que puedan ayudarte, conocer personas que están pasando por lo mismo y que pueden ayudarte o pueden ayudarse mutuamente. Es un camino largo, pero no tengas miedo de intentarlo, no tengas miedo de romper esa barrera y que posiblemente sea la mejor decisión de tu vida, porque al final vas a terminar arrepintiéndote de las cosas que no haces o de las oportunidades que pierdes, y eso no es ahora, tal vez en unos
2 o 3 años. Si estás en una situación parecida o si has estado esperando el momento justo para que puedas vencer tus miedos, este creo que es un buen momento y desde aquí te mando todo el apoyo y todas las mejores vibras para que todo salga bien y puedas ser la persona que quieres ser para el mundo y sobre todo para ti mismo. Y eso es todo lo que te quería hablar del miedo. Tal vez haga una segunda parte más adelante sobre este tema porque me parece que es muy importante a la hora de conocernos a nosotros, conocer nuestros límites y ayudarnos a construir una vida más saludable para nosotros. Gracias por escucharme si llegaste hasta acá. Espero que la próxima semana sea una buena semana, que a todos nos vaya muy bien, que todos tus proyectos, si estás en el colegio, en la universidad, tal vez en el trabajo, que todos tus proyectos vayan bien. Te cuidas mucho y nos escuchamos la siguiente.